Muchas gracias. Seguimos conversando aquí en La Silla Rota con Marco Antonio Adame, integrante del nuevo Comité Ejecutivo Nacional del PAN que preside Gustavo Madero. Y preguntaría, para muchos observadores, este choque entre calderonistas y anticalderonistas persiste en el PAN. Después de que Madero y su planilla triunfaron en las elecciones del 15 de mayo, se renovó la comisión permanente. La lectura inicial fue que la mayor parte de los nuevos integrantes son cercanos a Madero. ¿Está habiendo una operación cicatriz con los calderonistas o con los corderistas? ¿O hay, lo que a decir de algunos puede describirse como una tarea de exterminio de lo que representa este grupo de Calderón? Bueno, no, Roberto, no, nada de exterminio. Yo creo que el PAN necesita acreditar una capacidad y la voluntad de lograr la mayor unidad y la mayor cohesión posible. Entonces estamos en un proceso. La voluntad política que ha expresado el presidente Madero y que hemos dialogado en el Comité Ejecutivo Nacional es a favor de la unidad, pero no es una unidad homogénea. Un partido político es, y más el PAN, con vida democrática, auténtica, interna, propia, es una expresión de pluralidad. Y eso significa que hay distintas sensibilidades, se decía en una etapa del partido, expresiones en otra, que ahora fueron a una elección. Y los militantes pudieron elegir con su voto qué dirigencia querían, qué visión de partido y de país querían. Y eso es lo que hoy ayuda a orientar la conformación de los órganos directivos. A mí me parece, como este nuevo de la Comisión Permanente. Sí, que también fue sujeto de un proceso de elección, porque los estatutos prevén una propuesta del presidente del partido y otros miembros que se eligen por el voto de los consejeros. Entonces estamos en un proceso de conformación de los nuevos órganos. Yo creo que además habrá espacios para multiplicar encuentros, diálogo y cohesión. Y yo sí estoy convencido de que el PAN está ante el reto de lograr esa unidad. Creo que la vamos a alcanzar porque registro voluntad. Y las resistencias que pueda haber después del proceso electoral creo que se van a superar. ¿Esta comisión permanente cuántos integrantes tiene? Son 40 integrantes, 27 propuestos por una lista del presidente electo, en este caso ya en funciones, 13 vienen de una elección por el Consejo, y también están los llamados integrantes ex oficio, y los integrantes expresidentes del partido, gobernadores, y los propios integrantes del CEN que concurrimos a ese espacio de deliberación. ¿Qué porcentaje de ellos son cercanos a Gustavo Madero? Bueno, yo creo que la elección ha sido clara, hay una dirigencia que surge de una expresión mayoritaria. ¿8 de cada 10? Pues mira, no tendría yo esa matemática exacta, pero sí te diría que hay una serie de liderazgos que hemos coincidido en que la dirigencia del partido que encabeza Gustavo Madero tenga mayoría. Es que además es necesario, porque un partido político serio, respetable, necesita gobernabilidad, necesita capacidad para procesar sus decisiones, claro. Un gran tema que también se dirimió en esta elección fue la discusión de qué postura debe tener el PAN respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto. El equipo de Ernesto Cordero, y él en lo personal, acusó al ahora nuevo presidente reelecto del PAN de estar muy cerca y de ser poco crítico del gobierno del PRI con Peña Nieto. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes y qué importancia va a tener este tema en los meses próximos? Bueno, importancia capital. El PAN ha estado comprometido a lo largo de su historia con la construcción de decisiones de política pública o de Estado que el país necesita. Y eso se ha acreditado en distintos formatos de diálogo, de interlocución a lo largo de su historia. El último ejercicio de gran impacto para el país fue el Pacto por México. Lamentablemente quedó en medio de la contienda como un tema de disputa interna sobre si el PAN debía o no dialogar o acompañar decisiones que tuvieran como origen o la iniciativa del presidente de la República, que en algunos casos cuando él presenta iniciativas así es, sí, o este mecanismo de diálogo donde no era el presidente
el iniciador unipersonal, sino la voluntad de las fuerzas políticas que estuvieron en el pacto. Pero la crítica para la dirigencia del PAN, pero también para la dirigencia del PRD, fue que concurrieron a la integración del pacto sin dejar claro cuáles de los más de 140 puntos que tiene el pacto eran, digamos, de paternidad del PAN o de paternidad del PRD. Y el pacto en cierto momento fue presentado como una creación del PRI, como una creación del gobierno Peña Nieto. ¿Coincides con esta visión de que se difuminó, digamos, cuáles eran los postulados que el PAN había puesto en esa lista o el PRD había puesto en esa lista? ¿Se hizo bien eso? Yo creo que sí fue parte de un debate, pero lo que hay que decir con toda claridad es que ni el pacto ni su contenido fue una creación del presidente de la República o de sus representantes. Fue un acto de voluntad de las fuerzas que concurrimos ahí y del propio gobierno federal que participó de ese espacio de construcción. ¿Y por qué no decir, como ocurre en muchos países, yo voy a una alianza de esta naturaleza con estos compromisos, pero exijo que en ese pacto o en otro mecanismo esté este tema que a mí me interesa como plataforma de gobierno? Bueno, pues la buena noticia es que en el pacto un alto porcentaje, el 90% de los contenidos, nosotros decimos en Acción Nacional que tiene DNA, ¿no? ADN panista. Pues es muy raro porque el PRD dice lo mismo y el PRI dice lo mismo. Pues a lo mejor es parte de esta especie de caleidoscopio desde donde se puede ver un fenómeno político tan importante como fue el Pacto por México. Pero mira, yo te lo diría de esta manera. Podemos acreditar con las plataformas políticas y con la línea discursiva del partido a lo largo de su historia que el contenido de esos acuerdos tiene ADN panista. Y además que en nuestro caso fue sometido a la consideración de todos los órganos de dirección. Y en todos fue respaldado. Formalmente el pacto está muerto. Sin embargo, hay la percepción de que existe como una mesa de concertación, por llamarlo de alguna manera, porque no es su título oficial, donde representantes del gobierno Peña Nieto y dirigentes del PAN, y creo que del PRD, pero especialmente del PAN, se siguen reuniendo para dirimir algún tipo de acuerdo. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, primero el diálogo político no se interrumpe. El país necesita que las fuerzas políticas dialoguen y alcancen acuerdos. Nosotros hemos ratificado esa voluntad y concurrimos en distintos espacios, los legislativos o los del diálogo político entre las fuerzas políticas o con el gobierno, para poner sobre la mesa nuestras propuestas. ¿Hay un ejercicio formal de encuentro, de discusión, donde están algunos de ustedes y están funcionarios del gobierno Peña Nieto? Hay un diálogo permanente, no se interrumpe. Sin embargo, hay que decirlo, la figura original, ¿no?, llamada Pacto por México, bueno, pero antes sabíamos que los integrantes del pacto se reunían en cierto lugar. Sí, yo fui miembro del Consejo Rector, recuerdo. Me queda claro, y salían y había una especie de declaraciones de prensa, etcétera. Ahora al parecer no es así, es un poco más en lo oscurito, ¿no es así? Bueno, no en lo oscurito, tiene los espacios, los momentos. Tampoco es bajo el solecito. No, bueno, tiene los espacios que ha tomado hoy de manera muy relevante el Congreso. Hay condiciones ahora para pensar que por ahí pueda transcurrir, desde luego, la agenda, dejando claro también, Roberto, que en ningún momento este mecanismo suplantó al Congreso. Y yo te puedo decir que hoy los temas suscritos en aquel pacto y en su adendum, para nosotros son exigibles. Y vamos a trabajar por concretar. 3 puntos fundamentales que nos está acabando este segmento, los 3 puntos fundamentales que el PAN piensa que no se han puesto en marcha, digamos, a la luz del pacto, que estaban en el pacto o están en el pacto y que quieren ustedes rescatar para concretarlos. Primero debe concretarse la reforma política en esta última fase de la aprobación de las legislaturas locales. La reforma energética y de telecomunicaciones es fundamental, no solo en sus leyes secundarias. Pero esto ya está marchando, también, ¿no?, en la etapa de implementación. Pero hay una etapa de implementación para las reformas, tanto educativa como económicas, que merece un seguimiento, una exigencia de su cumplimiento. Y por otro lado, Roberto, están los temas de seguridad y justicia, y los temas de la agenda social, como todo el gran tema de la unificación del sistema de salud, que también está convenido en ese pacto, y otros que tienen que ver con el desarrollo de las políticas sociales.
Dentro de la vida, yo lo quisiera dejar para el arranque del siguiente segmento, dentro de la vida interna del PAN formalmente no se reconocen corrientes o facciones, pero hay una que tiene toda una leyenda tras de sí, que es el Yunque. Formalmente se te reconoce como uno de los líderes o el líder del Yunque extraoficial, porque formalmente no existe ese órgano. Ojalá nos puedas ilustrar de qué va eso, de qué se trata y cuál es tu tarea en el Yunque en el siguiente segmento. Con mucho gusto. Estamos aquí con ustedes en un minuto más.